Muchas gracias por estas palabras que lo que ponen de manifiesto fundamentalmente son dos cosas. Una es que ya voy teniendo una cierta edad y con lo cual tengo una cierta producción, por eso tengo la que tengo. Y luego que hay una buena amistad que me une con el profesor Ginés Marco y esto explica pues el tono cariñoso con el que me ha presentado. Yo, las primeras palabras pues, solo pueden ser de agradecimiento por estar aquí. Yo desde hace años pues, veo pues, lo que hace, las conferencias de esa cátedra Pavasal para el liderazgo y gestión de las organizaciones y siempre me doy cuenta de que, en fin, que trae gente muy buena, temas muy interesantes y me sorprendió que me avisaran a mí. Digo, caray, pues qué cosa más curiosa que ahora me toque a mí el turno de esto, ¿no? Pensaba que yo esto no... Pero bueno, el caso es que yo se lo agradezco a Pavasal, que es la empresa que apoya, que financia pues, esa cátedra. Lo agradezco, por supuesto, también a la Universidad Católica de Valencia, en su máximo representante, que es el rector, y lógicamente también al director de la cátedra en cuestión y coordinador, que es el profesor Ginés Marco. Bien, mi objetivo es, empiezo ya, mi objetivo es, lo primero, es no aburrirles. Y esto no es sencillo. Esto no es sencillo. Hablar 45 minutos, no sé si llegaré, sin aburrir y encima sin utilizar una sola imagen, puede ser un reto y vamos a probarlo, a ver qué es lo que pasa. El tema a mí me apasiona, me gusta muchísimo y de hecho me dieron libertad para elegir el título y elegí yo ese título, no es que me lo endosara nadie, yo lo elegí. Me exigió prepararme, darle vueltas, pensarlo y bueno, me gustaría que salieran de aquí diciendo, pues bueno, pues hemos aprovechado el tiempo y ha dicho cosas que nos pueden servir a todos, eso es lo que yo pretendo. Una de las cosas que a mí no me gustaba en absoluto cuando estaba en la universidad era salir de una clase con sensación de haber perdido el tiempo, ¿no? Digo, yo me pudiera quedar en casa que casi lo hubiera aprovechado mejor. Entonces tengo pánico a esto y lo que quiero sobre todo es cuando tengo que hablar, que la persona que ha hecho el esfuerzo, y aprovecho para agradecer todos los que están aquí, el que hayan hecho el esfuerzo de venir, pues ya que ha hecho el esfuerzo, digo, pues me ha compensado, ¿no? Ha merecido la pena el venir aquí. Bien, el título, como saben, es La enseñanza como escuela de liderazgo. Claro, uno piensa en la palabra liderazgo, yo lo hice al principio de preparar esa charla. Fui a Google, quizás no tenía que haber dicho esto, es decir, un buscador, pero bueno, es el que utilicé, y puse liderazgo. Y todas las entradas eran relacionadas con el mundo empresarial. Eso es el liderazgo. Mundo empresarial. Mundo, como dice esa cátedra, para el liderazgo y gestión de las empresas y organizaciones, en definitiva. Y bien, y es verdad que es un ámbito importante en el que llevar a cabo, desarrollar ese liderazgo. Sin embargo, hay gente que es líder y que jamás se ha dedicado a la empresa, ni jamás ha dirigido o coordinado ninguna organización, y sin embargo es líder. Claro, entonces yo creo que tendría que empezar para dar mi visión sobre qué es el liderazgo, para decir de qué estamos hablando. El título es La enseñanza como escuela de liderazgo. La enseñanza está claro lo que es, en principio, una escuela está claro lo que es también, pero el liderazgo, ¿qué es exactamente eso de liderazgo? Entonces toma una definición que encontré en Internet, no voy a decir en qué página de Internet, sobre esas opciones, esas entradas, y decía lo siguiente sobre el liderazgo. Decía, conjunto de habilidades gerenciales y directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o de un grupo de personas determinado, haciendo que este grupo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Esa es la definición, según esta página web, de lo que es el liderazgo. Claro, yo me pregunto, bueno, primera cosa, habilidades. Bueno, igual es algo más que habilidades, no es solo habilidades. Gerenciales y directivas. Bien,
puede no ser gerente, ¿no? Puede no ser el CEO de la empresa, puede... Pero dice, todo eso ha puesto para influir en la forma de ser de las personas, es decir, que tiene esa función, ¿no? El liderazgo es para influir, tiene esa finalidad. Ahí eso ya me suscita ciertas dudas, por lo menos. Y sobre todo, lo que me resulta más sorprendente es que el objetivo de todo eso es para que la gente trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Bueno, yo me pregunto, bueno, ¿metas y objetivos para quién? ¿Para quién son esas metas y objetivos? ¿Para el mismo gerente o directivo? ¿O para las personas que están trabajando en la empresa? Es decir, hablar hoy de liderazgo se presta, pienso, a la ambigüedad, porque parece que la expresión liderazgo está impregnada de una cierta visión como individualista y utilitarista de la expresión. Es como si uno dijera, bueno, el liderazgo es una persona que consigue lo que quiere y además con el trabajo entusiasta de los demás. Y bueno, pues parece que puede ser un modo de sí, digamos, vulgar de definir o resumir lo que es el liderazgo. Pero claro, yo pregunto, ¿y lo que quiere? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y eso que quiere lo quiere para él o para las personas que llevan a cabo esa labor? ¿Para quién se beneficia de eso? Bueno, si es para ella misma, pues entonces estaríamos hablando de un liderazgo claramente utilitarista e individualista. Bien, ese tipo de liderazgo que también hoy existe, y no es el único ni mucho menos, no es mi concepto de liderazgo. Yo no me voy a referir a ese concepto de liderazgo. Es decir, ¿a qué liderazgo me refiero yo? Para dejar claro a qué me refiero. Para mí, el líder es aquella persona que cultiva una serie de actitudes y valores que le permite sacar, en primer lugar, de sí lo mejor, lo cual le lleva a crecer y hacer crecer a los demás, a quienes también ayuda a sacar de sí lo mejor. Para mí, esa es la definición que manejo de liderazgo. Este es un líder, el que no solo es capaz de sacar de sí lo mejor, sino que esto lo pone al servicio de los demás y logra que los demás saquen de sí lo mejor. No lo que a uno le interesa, sino de sí lo mejor para ellos, para cada uno. Por tanto, podríamos decir que el líder es alguien que descubre, promueve y forma líderes en su entorno. Ese es un líder. Para mí esto es el liderazgo. El líder podríamos decir que es alguien que cuando mira a alguien no lo hace en clave posesiva o utilitarista, sino de un modo benevolente, es decir, buscando el bien de esa persona a la que está mirando. Y es capaz de captar en esa persona más potencial que esa persona es capaz de ver en sí misma. Ese es el líder. Todos tenemos talentos, tenemos genios, somos un genio en algo y muchas veces pasamos por la vida y no lo sabemos. Y nos hace falta alguien que diga, que tú tienes talento, que tú vales, pero no lo has descubierto. Y yo lo he visto. Yo he visto que tú tienes talento. Y lo que hace el líder es darnos a conocer eso, detectar eso y desarrollar, promover esa capacidad que todo el mundo tiene de crecer. En el fondo podríamos decir que el líder es alguien que vive en libertad y ensancha y promueve la libertad de los demás. Y ensancha y promueve la libertad de los demás fundamentalmente porque ve más allá. Ve cosas que los demás no ven. ¿Y qué cosa ve un líder, según mi visión de lo que es el liderazgo? Pues ver más allá significa que no valora a las personas por lo que hacen, sino por lo que son. Primera cuestión creo que es fundamental. Valorar a las personas por lo que son, no por lo que hacen. Y no solo ve lo que esas personas son en el presente, sino que ve lo que pueden llegar a ser en el futuro. Ve la potencialidad de esas personas. No ve, digamos, eso que está en una fase como de capullo, ¿no? Esto es un capullo que tiene que florecer. No. Ve la potencialidad de eso que está en proceso de crecimiento. Y además, cree y confía en las personas más que nadie.
y cree y confía precisamente porque ha visto su potencial, y eso hace que el líder se implique en el crecimiento, podríamos decir, de esas personas. Bien, esta es mi idea de liderazgo. Eso es lo que yo pienso que es un líder. En consecuencia, pienso yo, resulta empobrecedor y erróneo aplicarlo solo al ámbito empresarial y a las organizaciones, porque esto va mucho más allá que las empresas, que las organizaciones. A mi juicio, el primer ámbito de liderazgo, podríamos decir, es el familiar, al margen del ámbito profesional, el familiar, donde a uno se le quiere por lo que es, por ser quien es, podríamos decir, y no por lo que hace, no por los galones que se ha puesto, por las cosas que ha conseguido, no, se le quiere por cómo es. Y los hijos, podríamos decir, se benefician del liderazgo de sus padres, y a veces su ausencia no está exenta de consecuencias que generan desventajas y a veces incluso situaciones dolorosas. Pero volvamos al liderazgo en el ámbito, digamos, empresarial, mejor dicho, en el ámbito profesional. En todo puesto de trabajo que implique relaciones interpersonales, hay espacio para liderazgo, y no solo, por tanto, en el ámbito estrictamente empresarial. Es líder toda persona que trabaja bien, tratando bien a los compañeros y poniendo sus capacidades, sus aptitudes, al servicio de los demás, promoviendo su crecimiento personal en vez de replegarse sobre sí mismo y buscar fundamentalmente su propio interés. Y esto se puede ejercitar pues, en todos los ámbitos profesionales. De hecho, la mejora de la sociedad depende en buena medida del ejercicio de este tipo de liderazgo en todos los sectores y ámbitos profesionales. ¿Se imaginan qué sería de este país si así trabajáramos todos o la inmensa mayoría? Políticos, jueces, periodistas, académicos, maestros, empresarios, médicos, abogados, etcétera, pero todo tipo de trabajos, gestores, administrativos, fontaneros, carpinteros, electricistas, panaderos, mecánicos, etcétera, y podríamos seguir. Todos los ámbitos profesionales. Si dejamos aparte, por tanto, el liderazgo ese familiar al que me he referido, que entraña esas relaciones paternofiliales o maternofiliales, el primer ámbito profesional de liderazgo es la enseñanza. Es el primer ámbito. Y más el primer ámbito que se da al principio de la vida, prácticamente. Bueno, al principio, a los 6 años. Lógicamente, antes ha habido pues, el ámbito familiar, y sigue habiéndolo a partir de los 6 años, pero ya aparece ahí la escuela, la educación. Porque una persona está desde los 6 años, si ponemos el parvulario incluso antes, desde los 6 años hasta los 16, si hiciera un módulo profesional obligatorio, o si uno va a la universidad, pues hasta los 22 por lo menos, y si hace un posgrado o un doctorado, prácticamente hasta los 20 y bastantes años, uno está, digamos, siendo enseñado. Claro, a mi modo de ver, este periodo o este ámbito profesional es el más clave del liderazgo. Porque en el fondo este es el momento, este es el periodo en el que uno descubre y decide, por ejemplo, algo tan importante como es cuál es el propósito de mi vida. ¿Se puede vivir en la vida sin propósito ninguno? Bueno, pues parece que hace falta un propósito. No es fácil descubrir lo que uno quiere en esta vida, ¿no? Cuál es el tipo de persona que quiere ser. Pero la enseñanza sirve para eso, ¿no? No para que nadie te adoctrine o te diga lo que tienes que ser, sino para que tú aprendas a pensar por ti mismo y decidas qué es lo que realmente quieres llegar a ser. Ese periodo sirve para forjar la personalidad. Y forjar la personalidad significa conquistar algo tan importante como es la libertad, que no es tan sencillo de conquistar. Además, ese es el periodo, la enseñanza sirve para adquirir la cultura, que es tan importante para poder entender el mundo en el que vivo. Porque si no entiendo nada del mundo en el que vivo, no me reconozco a mí mismo. Porque partes de mí tienen que ver con la cultura en la que vivo. Y al mismo tiempo sirve también para
ciertamente, no lo olvido, para adquirir conocimientos y competencias para el día de mañana poder trabajar, lógicamente también, y esto es importante. Claro, la pregunta, y voy adentrándome ya, como pueden ver en el meollo de la conferencia, es cómo puede ejercerse ese liderazgo en la enseñanza. ¿Cómo es eso posible? Hombre, si uno resulta que es profesor de economía y se dedica a la asignatura de organización de las empresas o dirección, pues ahí es más fácil quizá, ¿no? Pero ¿cómo se transmite eso? ¿Cómo se puede ejercer el liderazgo cuando uno es profesor o maestro de matemáticas, de geografía, de historia, de física, de ingeniería? ¿Cómo se puede esto? Se trata de que uno intercale, podríamos decir, breves píldoras de liderazgo entre ejercicio y demostración matemática y otra. Pues no parece que eso sea el tema, ¿no? No se trata tanto, pienso yo, de decir y de hacer, como de ser uno mismo líder. Todo docente, buen docente, está llamado a ser él mismo o ella misma líder. Dicho de otra manera, todavía más claramente, el buen docente es necesariamente un líder. Esa es mi tesis. El buen docente es necesariamente un líder. Y si no es líder es porque no es buen docente. Un buen docente es un maestro y por tanto líder. Un buen docente, que no es lo mismo que ser investigador. Ser investigador en la universidad es muy importante, pero uno puede ser buen investigador, tener muchas publicaciones y no ser maestro, no ser líder, no ser un buen docente. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo puede ser líder y ejercer liderazgo un docente de matemáticas, o de literatura, o de geografía, etcétera? Y creo que ahí hay dos principios que son fundamentales, que tienen que ver con lo que antes he dicho, que no se trata de decir o hacer, sino de ser, Y los dos principios, que son un poquito filosóficos, y no los voy a desarrollar, pero los apunto sencillamente, son dos ideas que creo que son importantes, que es que uno comunica lo que es. Uno no comunica lo que dice. También, si dice algo, lo dice con fuerza, lo puede comunicar. Pero uno comunica en primer lugar y fundamentalmente lo que es. Claro, y uno puede decir, ¿y qué soy yo? Pues ahora voy al segundo principio, te voy a decir quién eres. Tú eres, no lo que haces. Tú no eres lo que haces. Aquello que haces me refiero a lo que es visible externamente. Aquello que uno hace externa o visiblemente. Sino que uno es lo que busca al hacer lo que hace. Eso es lo que uno es. Uno es lo que busca al hacer lo que hace. Si yo ayudo a una persona a cruzar la calle, es un ejemplo que me gusta poner a veces a mis estudiantes, si yo ayudo a un ciego a cruzar la calle, pues esto me va a hacer mejor. Me va a hacer mejor, bueno, depende, ¿qué es lo que busco al hacer eso? Si lo que busco es quedar bien, pues voy a quedar bien. Voy a ser una persona que sabe quedar bien. He aprendido a quedar bien y hago cosas por quedar bien. Si en vez de buscar quedar bien, yo lo que busco es efectivamente ayudar a esa persona, pues yo soy otra persona. Yo no busco quedar bien. Yo lo que busco es ayudar a la gente. Son dos personas distintas, pero el acta es idénticamente el mismo. Uno lo mira desde fuera y dice, clavaos, las dos personas, y no tienen nada que ver una con la otra. Uno comunica lo que es, y uno es aquello que busca al hacer lo que hace, y no aquello que aparenta al hacer las cosas. Y esto, en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos profesionales, por supuesto, pero en particular cuando uno está tan expuesto a los demás, como es el ámbito docente, pues eso es clarísimo, es así. Uno comunica lo que es, y no lo que aparenta ser, o lo que intenta quedar bien. Bien, entonces este punto creo que es importante. Existe una estrecha, por tanto, relación, podríamos decir, entre ser docente y ser líder. Esa es la tesis. ¿Por qué? Porque
¿Cómo lo podría explicar esto? Porque el propósito de un docente es educar y mostrar nuevos caminos, acompañar a la otra persona para que dé lo mejor de sí mismo. Es decir, este es el propósito de vida del docente. Esto no lo hace el docente solo unos ratos. No, yo tengo clase por la mañana de 10 a 2 y ahí me encargo de esto. No, uno es así, está hecho así. Claro, por tanto entraríamos en lo que se podría denominar, y voy a describir ahora, porque ese es el momento, en decir, bueno, ¿cuáles son los rasgos de carácter, el modo de ser de un docente? ¿Cuál es el modo de ser? Ya que hemos dicho que lo que se comunica es lo que uno es, ¿cómo es un buen docente? ¿Cómo es? Su carácter. Ya no hablo de lo que hace cuando va al aula, no, anterior. Lo que es cuando está en su casa, cuando pasea por la calle, cuando se toma algo con un amigo, cuando hace deporte. Eso, en esos momentos, ¿qué es esa persona? Pues esa persona tiene un modo de ser que yo resumo en 5 puntos. El primero es que una persona que se caracteriza por la pasión y curiosidad que le lleva a estudiar y ampliar conocimientos. Pero que esto lo hace fundamentalmente porque lo que le apasiona es compartirlo. Compartir esos conocimientos con los demás. Es decir, que tiene muy metida el docente, en su ADN podríamos decir, la idea de la gratuidad. Hacer algo pensando en que esto va a ser útil a las personas a las que tiene que dar clases, a las que tiene que impartir docencia. Y ese, podríamos decir, es el motor fundamental. Hay un poeta hindú, Kalidasa, que decía que las grandes almas son como las nubes, recogen para repartir. Esto es un buen docente. Es una persona que está recogiendo constantemente, lee, etcétera, porque lo que tira de él es sobre todo el poder comunicar luego esto a los demás, que otros se puedan beneficiar de esto. Por otra parte, un segundo rasgo de su modo de ser es que sabe transmitir la sabiduría de un modo accesible y atractivo. Cosas que pudieran parecer complicadas o muy aburridas, pues si es un buen docente, sabe transmitirlo de un modo, dice, pues me está llevando, si llevo a este tipo escuchándole media hora y es que sigo el hilo conductor, esto me está interesando. En ese sentido podríamos decir que es un buen divulgador, que no es lo mismo que ser un vulgarizador, sabe divulgar. Y sabe divulgar porque tiene capacidad de síntesis y también porque sabe adaptarse normalmente al público que tiene delante. Y eso presupone algo que tiene que tener un buen docente, que es conocer un poquito a las personas, el conocimiento de las personas. Y esto me lleva al tercer punto. Y es que precisamente porque conoce a las personas, es alguien que potencia y ensancha la vida de los demás, detectando y promoviendo el desarrollo de sus talentos, algo que he dicho al principio de esta conferencia. Es alguien que cree más en los demás, podríamos decir, que estos en sí mismo. Bien, ese es un tema importante que luego diré alguna cosita más sobre eso, porque desde la perspectiva de la docencia es importante ese punto de creer en los demás, de confiar en los demás. El cuarto punto que manifiesta ese modo de ser de un buen docente es que muestra un equilibrio sorprendente o notable, podríamos decir, para no ser tan triunfalistas, ¿no? Un equilibrio notable entre su intelecto y su corazón. Es decir, no es ni una persona completamente intelectual en el sentido de fría, porque todo lo calcula, ni es una persona de puro corazón, pero que no piensa las cosas. Es decir, desde la perspectiva de la mente, es alguien que le gusta leer, estudiar, ordenar, sistematizar, adapta contenidos, y lo hace con la ilusión, como he dicho al principio, para llegar a todo el mundo. Eso es lo que le gustaría. Lógicamente, es un soñador, porque no puede llegar a todo el mundo, pero luego se acaba conformando con la gente a la que puede llegar, que es el grupo al que tiene que dar clases quizá, o ese grupo de alumnos, de este seminario, los que sea,
pero él lo que le gustaría es llegar a todo el mundo, buscando lo mejor, para ellos, no para sí. Como decía Howard Hendricks, decía que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y eso lo tiene claro, que junto a esa idea de la mente, de leer, estudiar, etcétera, siente, podríamos decir, tanta pasión por aquello que enseña como sincero afecto por las personas a quien enseña. Y el quinto rasgo sería el de ser consciente de la grandeza, del alcance, digamos, de su quehacer, ¿no? De su tarea, de su vida, a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque para un docente enseñar no es una tarea o un oficio, sino una vocación, una misión, un modo, podríamos decir, de ser y de vivir, porque es consciente de la grandeza y alcance de su profesión, que no consiste en transmitir datos, ni información, ni meros conocimientos, sino transmitir algo más importante, que es formar a personas. Eliot decía, en uno de sus escritos, decía, ¿dónde hemos perdido la sabiduría en el conocimiento? ¿Y dónde hemos perdido el conocimiento en la información? Y ahora cabría que añadir, ¿y dónde hemos perdido la información con los datos? Nos hemos ido conformando con cosas que son de menor entidad, podríamos decir, ¿no? Bueno, cuando digo formar personas, yo a veces digo, puede parecer un poco poético, pero creo que lo creo así. Un profesor, dice, bueno, pues yo como profesor, ¿qué hago? Pues yo pues doy los conocimientos necesarios para que esa persona pueda salir al mundo laboral, ¿no? Pues unas técnicas de trabajo, unos conocimientos, unas competencias, que ahora pues se utiliza mucho esa expresión. Bien, esto forma parte, pero no es lo único ni lo más importante de un buen docente, ¿no? Porque un docente lo que hace es iluminar las mentes, para que esas mentes sean capaces de pensar por sí mismas, pensar críticamente. Un buen docente lo que hace es elevar los espíritus, para superar muchas veces esa visión, podríamos decir, materialista, utilitarista, hedonista de la vida, ¿no? Que todo da, digamos, lo importante es lo material, ¿no? Lo visible, lo tangible. Y nos olvidamos que a veces, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Es invisible a los ojos, no se ve, y sin embargo es importante. Y un buen docente lo que hace es, en ese sentido también, es fecundar los corazones, es decir, capacitar a las personas para que sepan salir del yo y sepan vivir hacia la alteridad. Bien, pero antes he dicho que mi concepto de liderazgo tenía que ver no tanto con las aptitudes como con las actitudes y los valores. Y es lo que ahora me gustaría resumir brevemente. ¿Cuáles son esas actitudes y valores de un buen docente que hacen que un docente sea un auténtico líder y un formador de líderes? Y verán que algunas de las cosas que voy a decir son algunos de los aspectos que aparecen en el liderazgo empresarial, porque lógicamente hay un paralelismo. El ser humano es el mismo. Bien, pues un primer rasgo, he puesto 4, se podría haber puesto más, pero he puesto 4, que son, el primero es la humildad y la modestia. Creo que esto es fundamental incluso en un empresario, una persona que dirige a grupos de personas, y también en un profesor, en un docente, en un maestro. Es decir, el maestro, el docente, tiene que tener conciencia de las propias limitaciones y fragilidades, porque uno no lo sabe todo, uno necesita aprender cada día, uno se equivoca todos los días y a veces varias veces al día, y uno no es nadie para juzgar a nadie. Y eso es clave. Esa disposición, podríamos decir, ese valor, esa actitud o esa virtud, si se prefiere, es fundamental, la humildad y la modestia. Y esto lleva a un aspecto fundamental que es la escucha, que también tiene que ver con la humildad. La persona que no es humilde no escucha. Y una persona que es humilde siempre está presto, dispuesto a escuchar, porque tiene verdadero interés. Y no lo hace por educación. Soy educado y entonces escucho porque hay que escuchar. Si no, sería un mal educado. No, porque tengo auténtico interés en entender lo que me dice esa persona.
porque hay partes de la realidad que quizás a mí me han pasado por alto y me interesa lo que pueda decir. Y eso cuando lo hace un profesor sinceramente, un estudiante dice, esto es otra cosa, esto yo no lo he visto, o lo veo poco. Y eso es clave, al igual que un trabajador cuando ve que un directivo de una empresa le escucha sinceramente y le toma en consideración aquello que dice, pues hombre, la relación es distinta. Ese trabajador se siente de modo distinto en esa empresa. Bien, otro aspecto es la confianza, la admiración y la paciencia. El docente humilde, porque están relacionadas lógicamente, ¿no? La persona que no es humilde no confía en nadie, solo confía en sí misma, ¿no? El docente humilde es capaz de creer, confiar, incluso diría, admirar a sus estudiantes. Y es capaz de hacer eso porque les ve con buenos ojos, porque sabe y desea que sus estudiantes, sabe que serán o desea que sean, con el paso del tiempo, mejores que él mismo. Y ese es el afán de un profesor, de un docente. Yo lo que sueño es que estas personas que tengo delante el día de mañana me den varias vueltas, sean mejores que yo. Yo solo lo recibí por mi maestro. En la universidad, pues uno se dedica a la universidad, pues hace una tesis doctoral y tiene un director de tesis, y para uno esta persona que dirige esa tesis es su maestro, ¿no? Pues yo esto lo viví en mi maestro. Hubo un momento que me di cuenta que me miraba de un modo como diciendo, es que me encanta lo que haces y me admiro lo que haces. Y percibí esa sensación que él tenía de que quería que yo fuera mejor que yo, y de hecho una vez me lo dijo, pasa que no sé si lo puedo contar aquí, la situación, porque él era muy humilde y modesto en el ámbito, digamos, de lo académico y lo personal, pero había un punto que era una excepción, que era en el tenis. En el tenis no toleraba que nadie le ganara tenis, y entonces él me enseñó a jugar a tenis. Y entonces los lunes íbamos a jugar a tenis. Y cada vez yo, como era joven, y él era un poquito más mayor que yo, pues cada vez yo me iba acercando más a ganar la partida de tenis. Y recuerdo una vez, pues una jugada muy disputada, aquellas que ya ves que le puedes ganar, pero te da cosa porque claro, es tu maestro, ¿cómo vas a ganar a tenis a tu maestro? A ver si al final no acabas la tesis doctoral, tienes un problema y tienes que cambiar de director de tesis, ¿no? Es decir, que me daba un cierto... Entonces recuerdo una jugada en la que hubo pues una dejada, tal, es decir, total, que al final ese punto que duró mucho, lo ganó él. Y me dijo, ven aquí, que te quiero decir una cosa. Él estaba en la red, yo subí a la red y al punto se había terminado. Y me dijo, mira, sé tú, así me llama la gente, tú que sepas que vas a ser mejor profesor e historiador del derecho que yo, pero a tenis no me ganarás jamás, me dijo. Y yo, que ya me atreví a decir lo que pensaba, le dije, mira, pues yo pienso que mejor profesional que tú no lo seré jamás, pero a tenis en poco tiempo te voy a ganar. Bueno, en realidad tenía razón yo, es decir, que tenía razón yo, y de hecho al poco tiempo le gané de tenis y jamás voy a llegar a ser un profesional como él era, ¿no? Bien, ¿dónde estábamos? Estábamos en la confianza, la admiración. Bueno, eso, sin embargo, lleva también la paciencia. Hay que tener paciencia. Es decir, la paciencia es necesaria y solo es posible cuando se busca de verdad el bien del estudiante. Si uno busca su bien, quiere resultados fácilmente, rápidamente, pues no aguanta, no tiene paciencia, ¿no? Y las personas todas necesitamos tiempo. Y hay que tener paciencia. Bien, el tercer aspecto, son 4, he dicho. El tercer aspecto es el conocimiento propio, la comprensión y la exigencia. Cuando uno se conoce mejor a sí mismo, más y mejor puede exigirse también a sí mismo. Bien, esto sirve también para los demás. Cuando uno tiene esa capacidad de conocerse a sí mismo y de auscultarse, de ver qué es lo que le pasa, es más fácil que pueda poner los ojos en los demás y pueda entender qué es lo que les pasa. Y eso permite, a su vez, exigir a los demás en la medida en que hay que exigir. Eso no es sencillo, pero lo facilita precisamente esto que he dicho, el conocimiento propio, y tratar de combinar ese conocimiento propio con la comprensión y la exigencia. Yo recuerdo un psiquiatra, el otro día hablando con un psiquiatra, tomándome algo con él,
me decía, mira, yo he dejado el alcohol. ¿Y cómo es posible? Sí, he dejado el alcohol porque tengo tantos pacientes con problemas de alcohol que yo, de alguna manera, para solidarizarme con ellos, prefiero no tomar alcohol. Es una manera, es un modo de vivir que me une. La verdad es que me sorprendió positivamente, ¿no? No es que fuera mal profesional si no hiciera eso, ¿no? Pero de algún modo él se ponía en la piel de sus pacientes, lo sentía como algo suyo y pues yo voy a intentar, ya que esas personas lo pasan mal, precisamente por eso, pues voy a procurar yo no tomar. Pues yo creo que un buen docente hace eso de alguna manera, ¿no? Que la gente joven pues tiene dificultades con las redes sociales. Pues yo cuando a veces intento ser más comedido con el uso de redes sociales, pues me ayuda a pensar en los estudiantes, ¿no? Pues a la gente le cuesta, pues yo tengo que procurar también en eso ir por delante, ¿no? Bien, eso ayuda también a comprender a los demás, ¿no? Y lo que no hay que hacer nunca, hay que procurar, es no maltratar a los demás ni humillar nunca a los demás, ¿no? Y ponía aquí que existe el peligro a veces de maltratar a los demás porque en el fondo uno se maltrata a sí mismo. Uno trata con poco cariño a los demás porque a veces uno se maltrata a sí mismo. Y eso es algo, en fin, que nos llevaría a otra cuestión, pero que la dejo aquí solo apuntada. Y por otra parte, respecto a la exigencia, quería añadir que sí, a veces hay que decir que esto es lo que hay que hacer, que hay una obligación, que hay pues un deber, pero creo que es más importante que esto abrir horizontes, ampliar perspectiva y dar razones de las cosas. Porque la gente actúa más captando la belleza y el atractivo de las cosas que no saber que algo hay que hacerlo o algo es una obligación. Y el cuarto punto, y el último, que es la cercanía, la disponibilidad y la creatividad. Un buen docente debe cultivar la cercanía y la disponibilidad, la distancia emocional y carecer de tiempo para los demás por estar siempre muy ocupado dificulta el liderazgo. Y entiendo que no es fácil, que una persona tiene muchas cosas que hacer, pero cuando uno tiene cosas que hacer y hay personas, normalmente tiene que procurar que las personas vayan por delante de las cosas. Bien, y en ese sentido se puede decir también que a veces que el amor es ingenioso y creativo, ¿no? Es decir, respecto a la creatividad, ¿no? Siempre se puede mejorar. Siempre hay cosas que se pueden innovar. Se puede ser mejor docente. Lo que hay que hacer es pensar, dedicarle un tiempo a pensar y lanzarse, ser valiente como un empresario, que una de las cosas típicas de un buen empresario es la valentía, el coraje. Oye, a veces hay que arriesgar un poquito, hay que pensar las cosas e ir para adelante. Pues eso a veces hay que hacerlo. Ser creativo. Y una de las cosas que tiene que ver con el ser creativo, que nunca hubiera imaginado que lo haría, ¿no? Porque yo soy una persona que, fíjense, estoy dando una charla aquí de 45 minutos y no utilizo una sola imagen, ni un PowerPoint, pues bueno, porque algunas estudiantes me lo dijeron, me animé y abrí 2 cuentas de redes sociales, cosa que no tenía ninguna, una de LinkedIn y otra de Instagram, y bueno, pues es útil, alguna vez lo he utilizado en clase. Pongo materiales, contenidos que pueden tener interesantes, que ayuden a la gente a pensar, y sirve. Es una herramienta que puede servir. Yo nunca hubiera imaginado que podía utilizar esto, ¿no? Bueno, pues a veces hay que pensar qué cosas se puede hacer. Bien, llego ya a la parte final porque ahora mismo llevo exactamente 37 minutos hablando. Y estoy ya llegando al límite y veo que ustedes por la cara también llegan a su límite. También me he dado cuenta de eso. Con lo cual voy a acelerar. Bueno, voy a dar sencillamente aquí unas pocas claves finales para la parte, digamos, del docente. Ahora ya soy docente, entro en clase. ¿Cómo puedo ejercitar esto? ¿Cómo concretar esas actitudes en la propia labor docente? Eso es lo que voy a dedicar los últimos 5 minutos y con eso concluyo. Bien, yo creo que una clave fundamental de la enseñanza es el diálogo. Para mí, enseñar es dialogar. Es verdad que la enseñanza es una actividad, el aprendizaje es una actividad dialógica, ¿no? Es decir, uno puede enseñar pero no aprender el otro. Eso es así. Es decir, una cosa no llega a la otra. Uno va a clase y dice, bueno, ya he enseñado, era 1 hora de clase, y igual nadie se ha enterado de nada.
Bueno, pues tú has dado una hora de clase, pero aprendizaje rayando el 0. Bien, esto que es una realidad y que los estudiantes tienen a veces experiencia, desgraciadamente más de la que nos gustaría que tuvieran, eso es casi imposible cuando el profesor entabla un diálogo con los estudiantes. Es imposible no aprender cuando el profesor dialoga con un estudiante. Y la cuestión del millón es, mire, ¿y cómo se consigue dialogar con el estudiante? ¿Cómo conseguir un diálogo con el estudiante? Pues yo aquí tengo 4 ideas muy breves, que son, primera, el docente tiene que reflejar, no de un modo impostado, sino natural, porque es así, pasión e ilusión por el tema que tiene que explicar. Un profesor que ves que le aburre el tema o que va ahí porque tiene que dar la clase, eso es lo peor. Y un estudiante lo detecta enseguida, enseguida. Es decir, son segundos lo que tarda en detectar eso. Es decir, para contagiar entusiasmo hay que tener entusiasmo. Para contagiar pasión hay que tener pasión. Para contagiar ilusión hay que tener ilusión. Y eso es muy importante. Pero luego, no es esto suficiente. Hay que ser capaz de mostrar al estudiante el interés y la utilidad de aquello que se enseña. Empezamos tal lección y empiezo bla, 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 mal. Mal. El estudiante desconecta a los 2 minutos. No, lo primero es hacer ver al estudiante lo importante que es aquello, la utilidad que tiene aquello, para que el estudiante diga, pues esto me interesa, esto realmente capta mi atención. Y el tercer punto, precisamente, es esa expresión que acabo de utilizar. Eso hay que hacerlo porque hay que conseguir no solo captar la atención, sino mantener la atención. Y eso no es sencillo. Mantener la atención no es sencillo. Y eso es probablemente el punto que agota más después de dar una clase, porque hay que mantener la atención. A mí no me importa, no doy la clase igual si resulta que hay 2 personas que están hablando. No, es que con que vea que hay una sola persona que está distraída, yo ya no doy la clase igual. Aquello no. Y esto no es fácil. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues a veces hay que hacerlo con preguntas. Preguntas inteligentes, que hagan pensar. A veces utilizando textos. Y luego conectando aquello que se enseña, todo lo que se pueda con la realidad. Porque eso ayuda bastante. Y todo eso, ¿cómo? Con un hilo conductor, porque al final, ¿a qué vamos? Al cuarto y punto fundamental. Y el cuarto y punto fundamental es el objetivo primordial. Y el objetivo primordial de cualquier clase es que el estudiante reflexione críticamente y exprese su pensamiento. Eso es fundamental. Una clase es buena, a mi modo de ver, si el estudiante bien escucha o lee y además añade la reflexión y la expresión. Expresión que se puede hacer oralmente o se puede hacer por escrito. Y eso de la expresión es clave, porque un estudiante normalmente no se atreve a hablar. Y no se atreve a hablar porque tiene miedo a ser juzgado, tiene miedo a equivocarse y tiene que comprobar que no hay ningún motivo para tener miedo por haberse equivocado. Es más, que la equivocación es parte del proceso del aprendizaje. Y que además, expresar las ideas son fundamentales porque yo no conozco bien algo hasta el punto que soy capaz de expresar aquello que conozco. ¿Tú crees que sabes algo? Exprésalo. Explícamelo con tus palabras oralmente o pónmelo por escrito. Y cuando seas capaz de hacer eso significa que ya has terminado todo el proceso de comprensión de un problema. Bien, y termino. Termino con una cuestión que es el milagro de cada clase. Para mí el milagro de cada clase es, alguna vez lo he puesto por escrito, es cómo es posible que uno llegue a una clase y esté 1 hora y media y los estudiantes estén atentos. Y uno puede preguntar, ¿esto sucede? Pues sí, esto sucede. En bastantes clases sucede. Y les puedo decir que en mi caso sucede en casi todas las clases. Y yo a veces me he preguntado, ¿eso por qué pasa? No tiene una explicación. Hoy en día que tendemos a... Hay teorías que dicen, no, más de 20 minutos no se puede hablar. Más de 15 minutos el intelecto ya desconecta.
Oye, 1 hora y media de clase y los estudiantes no desconectan, salvo alguna cosa así puntualmente, que uno se encarga ya de cambiar de ritmo, de plantear una cuestión para cambiar un poco. ¿Eso a qué se debe? Pues yo he llegado a la conclusión de que se debe a que realmente para aprender lo que se necesitan son solo 3 cosas. Y esas son las 3 cosas que yo utilizo o que procuro utilizar en mi labor docente. Lo que se hace falta es, en primer lugar, un rostro humano. Para aprender a uno le hace falta un rostro humano. Un rostro humano que sea cercano y presencial, no virtual. Por eso yo no utilizo PowerPoint habitualmente, porque yo lo que quiero es que la gente me mire a mí, porque yo necesito mirar a la gente. Yo viendo a la gente, aunque la gente esté callada, yo sé lo que está pasando. Sé si están cansados o no. Un rostro cercano y presencial, y además un rostro que les mire con confianza y admiración. Un rostro que con la mirada diga, tú vales, tú esto lo puedes entender, aunque te parezca que es excesivo, tú puedes entender esto. Eso es la primera cosa. La segunda cosa que le hace falta a alguien para aprender es una palabra. Primero, un rostro. Segundo, una palabra. Una palabra que interpele. Una palabra que interpele y estimule la capacidad reflexiva. Y eso es el segundo aspecto fundamental. Y en tercer lugar, lo que hace falta es un espacio en el que pueda expresarse con libertad ese estudiante, porque sabe que se le escucha siempre con interés, afecto y admiración. Y eso es importantísimo. Que lo que uno piensa, que lo que uno ha pensado o está reflexionando, lo pueda expresar con libertad. Y se ha creado un espacio de libertad porque no va a ser juzgado, no va a ser rechazado, no va a ser criticado. Y lo que hace falta es crear precisamente en cada clase ese espacio, en definitiva, de libertad. Ese milagro es posible. Y termino con un texto que escribí hace unos meses, que se publicó hace unos meses, y con eso concluyo, porque ha pasado ya el tiempo. Escribía, un docente toca el cielo en el desempeño de su quehacer cuando siente tanta pasión por lo que enseña como sincero afecto hacia quienes enseña. En sus diálogos, Platón presenta a Sócrates como seductor, amado y amante. El pensamiento avanza bajo el impulso del eros, sin el cual pierde toda su vitalidad. A mí me resulta mucho más gratificante una buena clase que publicar un buen artículo en una prestigiosa revista, probablemente porque un solo rostro humano, el que sea, es más bello y digno de ser amado que todos los misterios de este mundo y del universo entero. Muchas gracias.